A continuación, escucharemos al maestro Miguel Francisco Torres Rubín con el tema Estudios sobre el manuscrito original de la Historia Natural del Reino de Guatemala, 1722. El maestro Torres es químico biólogo graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala y posee una maestría en microbiología médica por la Universidad de Duke. Ha publicado más de 100 trabajos científicos y múltiples artículos de prensa sobre arte, ciencia, cultura, historia y arqueología. Además, es autor de 10 libros. Es académico numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala. Le cedo el micrófono al maestro Miguel Torres. Sí, gracias. La Biblioteca de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala es un referente en Guatemala para las ciencias sociales. Es muy utilizada por estudiantes, por profesionales y tenemos colecciones bastante completas. Cada vez nos llegan más libros, como ya se ha dicho. Sin embargo, hay un libro dentro de la academia en la caja fuerte que es precisamente la historia natural del Reino de Guatemala, que es el tema que vamos a tratar en relación a los estudios que en el último año, año y pico, hemos venido haciendo precisamente para dar cumplimiento a lo que les voy a explicar. Es increíble que la historia natural del Reino de Guatemala haya sido tan poco estudiada en nuestro medio. Durante este tiempo he estado buscando referencias y literatura, y aparte de la paleografía que la misma Academia de Geografía e Historia publicó en 1967, existen una o dos publicaciones en la Universidad de Montreal y prácticamente ahí paro de contar. Entonces, es un libro que ofrece una riqueza increíble que está guardada ahí y que nuestro propósito es precisamente sacar a luz. No es pertinente en este momento hablar sobre la biografía de su autor, Fray Francisco Jiménez de Quesada, nacido en 1666 en Écija, en Andalucía. Sin embargo, hay solo una cosa que quiero decir, y yo creo que cualquier guatemalteco al escuchar esto se da cuenta de la enorme importancia literaria e histórica que tiene para el país Fray Francisco Jiménez. Y es que él es el autor del Popol Vuh, el libro nacional de Guatemala. Más bien no el autor, sino el copista y traductor del Popol Vuh, para corregir. De manera pues que vemos aquí la iglesia renacentista de Zacapulas, Quiché, en donde en 1722 escribió su última obra, es su obra póstuma, su obra, la obra final de su vida en esta iglesia, donde era cura doctrinero y lingüista en muchos pueblos fue también lingüista y párroco en muchos pueblos de Guatemala. Aquí tenemos entonces la primera hoja del Popol Vuh y la primera hoja de la historia natural del Reino de Guatemala. Y aquí podemos ver claramente varias cosas. En primer lugar, la caligrafía es idéntica, el color de la tinta es idéntico, aunque se ve que está en la Newberry Library muy bien cuidado el Popol Vuh porque se mira un poquito más fuerte la tinta. Sin embargo, ya vamos a hacer los comentarios pertinentes sobre la tinta color sepia que usó Fray Francisco Jiménez. Fue un personaje realmente muy inteligente y sería un estudioso de las lenguas, lo que hoy llamaríamos un filólogo. Este filólogo vino y ya inmediatamente cuando llegó al convento de Santo Domingo empezó a estudiar el idioma quiché, y luego con todo ese gran periplo que hizo en el altiplano de Guatemala, siendo cura doctrinero de la orden de los dominicos en varios lugares, aprendió también sutuil y cachiquel, y por eso es que tenemos otras obras de enorme importancia escritas también por el padre Jiménez,
como la historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, el tesoro de las lenguas cachiquel, quiché y sutuil, el arte de las tres lenguas, etcétera, etcétera. Era un fantástico lingüista. Lo que sí es pertinente mencionar es la historia del manuscrito que vamos a mencionar. Fray Francisco Jiménez murió en 1729 o al año siguiente a principios. Y cuando él murió, sus libros y sus documentos quedaron guardados en el famoso y fastuoso convento dominico de la Antigua. Y según me indican, la biblioteca estaba situado en lo que hoy es el Museo Colonial en Casa Santo Domingo. Después de ese tiempo hay un tiempo oscuro en el cual no se sabe qué pasó con la historia natural del Reino de Guatemala. Es probable que haya estado en la Asociación de Amigos del País, pero no hay certeza de eso. Y lo que sí es cierto es que para principios del siglo XX, este libro se encontraba en la biblioteca de don Ignacio Solís. Don Ignacio Solís era una persona muy acuciosa, amó mucho el manuscrito, lo mandó a México para ver si se publicaba allá, pero resultó que le dijeron en México a la persona que lo llevó que eso ya estaba publicado. Y eso es porque hay otra historia natural en México de otro Francisco Jiménez, y esa era la que estaba publicada. Esta no se había publicado. Bueno, lo importante es que finalmente no pudo hacer más que guardarlo y pasárselo a su nieto, el doctor Julio Roberto Herrera Solís, que es realmente la persona clave para que este documento haya llegado en buen estado a nuestras manos. El doctor Solís en el año de 1932 donó el manuscrito a la Academia de Geografía e Historia para que éste fuera guardado, conservado y estudiado. Y aquí estamos dando cumplimiento precisamente a esa tercer solicitud del eminente doctor Julio Roberto Herrera Solís, que fue el autor de la paleografía que muchos años después se publicó con otros autores, incluyendo a don Ernesto Chinchilla Aguilar y a Francis Gall. Y esto es lo que tenemos de referencia en Guatemala hoy en día, la historia natural del Reino de Guatemala, razón por la cual estamos empeñados y tenemos ya la colaboración de por lo menos 12 coautores, de los cuales 2 hay aquí presentes en la sala, para hacer una nueva publicación seria, grande, con una biografía actualizada, con un análisis lingüístico y también, sobre todo, con especialistas en abejas, peces, etcétera, etcétera, que van a cada uno a dar su punto de vista desde el punto de vista de la ciencia moderna para que tengamos en valor este manuscrito. Ahora bien, con el afán de dar cumplimiento a esa solicitud del doctor Herrera y ante la curiosidad de ver el manuscrito después de haber sido solicitada a la Academia de Geografía e Historia su digitalización, es que nos dimos a la tarea de hacer varios estudios lo más exhaustivamente posibles, y es primera vez que presento los resultados. Algunos acaban de salir desde muchos puntos de vista respecto a este valioso manuscrito, y son análisis físicos, análisis microbiológicos, análisis físico-químicos de la composición del papel y la tinta, y finalmente análisis de la marca del origen del papel. En primer lugar, los análisis físicos. Entonces, teniendo a mano afortunadamente el manuscrito antes y después de ser restaurado, pues hubo oportunidad de medirlo, fotografiarlo, etcétera, por supuesto con todas las autorizaciones debidas de la Junta Directiva de la Academia de Geografía e Historia. Se trata de un legajo de papel semigrueso color crema empastado en pergamino. Consta de 236 páginas, de las cuales el 82% están manuscritas por el padre Jiménez con tinta sepia de 2 tonos. Hay una tinta más oscura que otra.
Mide 31 centímetros por 21.6 por 1.8 de alto y su carátula, como ya vimos al principio, fue mutilada con tijeras y no sabemos por qué ni en qué época, pero sí sabemos que fue antes de 1932 porque ya fue recibida así en la academia. La caligrafía es andaluza, que recuerda la letra de molde porque las letras son separadas, no es una caligrafía corrida como otras que se encuentran en esas épocas. El contenido del libro es riquísimo, por eso es asombroso que a la fecha no se haya estudiado como nosotros lo queremos estudiar ahora, es decir, con un especialista de cada uno de los 13 títulos y cada uno de los especialistas va a escribir su respectivo título. Aquí tenemos fotografías que he tomado de las primeras páginas de cada uno de los 13 títulos o capítulos que componen este manuscrito fantástico y son animales, culebras, aves, abejas, hormigas, montes y volcanes, aguas, peces, sabandijas chicas, árboles, flores, piedras y minerales. Eso da una pequeña idea de la riqueza que tiene la descripción en 1722 de toda este legado de tipo naturalista. Entonces, previo a la digitalización del manuscrito, Sirma solicitó que se hiciera un muestreo y análisis microbiológico de la cubierta y folios del manuscrito para identificar o descartar contaminación activa por hongos y bacterias. Entonces, la Junta Directiva de la Academia tuvo a bien nombrarme en mi calidad de microbiólogo y con experiencia en estas metodologías para diseñar los procedimientos, primero para bacterias y segundo para hongos causantes de biodeterioro. Es decir, se quería saber si había infección por hongos y bacterias, aunque infección es aplicado solo a seres vivos, sino más bien ataque, que sería la palabra correcta, para poder hacer fumigaciones específicas. Y para esto me ayudó mi colega micóloga altamente especializada, la doctora Heidi Logeman, y estamos ahí trabajando el manuscrito. Y para nuestra enorme sorpresa resultó ser negativo para bacterias y hongos en las condiciones estudiadas. Esto implicó que no fue necesario aplicar inactivación de hongos por vaporización de alcohol al 70%, lo que pudo haber ocasionado una distorsión o deterioro en la tinta, y lo que se hizo fue también cultivar para bacterias. No voy a entrar en detalle técnico, por supuesto, pero se cultivó para bacterias en agar sangre de carnero y en agar saburó para hongos en las mejores condiciones posibles. Aquí está el manuscrito y aquí estamos en el momento de la inoculación solicitada por Sirma. Y después tuve oportunidad de leer que por la composición del papel es probable que las bacterias no crezcan ahí, pero también es un síntoma indicativo del buen cuidado que la academia le ha dado durante estas décadas al manuscrito. Bueno, luego los análisis físico-químicos efectuados en el manuscrito para saber con exactitud la composición del papel y la tinta. Esto es algo que nunca se había hecho anteriormente porque es algo caro, difícil y bastante engorroso. Quienes están aquí presentes y me acompañaron pueden dar fe de lo que costó hacer estos análisis. Entonces aquí vemos en primer lugar todo el equipo necesario, que es equipo quirúrgico de microcirugía infantil y oftalmológica, o sea, micropinzas, microbisturís y todo micro para poder tomar muestras menores de 1 milímetro de la tinta sin romper el papel, es decir, tomar únicamente la capita superior de la tinta de menos de 1 milímetro de diámetro y luego colocarlo en recipientes estériles especiales que miran aquí, que costó
horrores conseguir el tamaño y las especificaciones exactas, pero se logró finalmente. Aquí tenemos a un médico y cirujano amigo que nos ayudó por su experiencia manual en cirugía y afortunadamente la toma de muestras fue un éxito. Por supuesto, estos análisis no se hicieron en Guatemala. Se requiere de alta tecnología de punta para hacer estos análisis, sobre todo los análisis químicos, y para eso contamos con la colaboración del doctor Livio Ferraza, químico del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración e Investigación en el año 2022 en España. Y aquí para muestra ven una microfotografía de un fragmento tomado por nosotros que muestra, por supuesto, fragmentos del papel, pero una buena concentración de tinta para investigar. Y aquí lo que queríamos saber era de qué está compuesto el papel. Y esto nos lo dice la microfotografía electrónica de barrido, que es la que vemos aquí, pero todavía voy a describirla. Esta es la fibra, una sola fibra no coloreada del papel que tiene, del cual está compuesto el manuscrito, y es lino. Sabemos que es papel de lino el que está compuesto, y después investigué de que el lino tiene características antibacterianas y que evita que crezcan bacterias sobre papel de lino, pero eso lo supe hasta después y parcialmente explica la ausencia de bacterias, que es una cosa rarísima porque si hacemos un cultivo de esta mesa o de cualquier lugar o de la piel de cualquiera de ustedes, encontramos grandes cantidades de bacterias, pero en nuestro caso afortunadamente fue negativo. Bien. También se hicieron análisis físico-químicos de la composición de la tinta. Esto tampoco se había hecho hasta donde yo tengo entendido, pero es posible que lo desconozca. Sin embargo, estos exámenes fueron efectuados también por el doctor Ferraza en Valencia y el resultado es que se trata de tinta ferrotánica. Entonces vamos a decir unas palabras de la tinta ferrotánica porque ya sabemos que es la tinta con la cual Fray Francisco Jiménez se sentó a escribir en 1722 en Zacapulas esta enciclopedia polifacética de seres vivos y de elementos naturales. Entonces tenemos también aquí que, ¿qué es la tinta ferrotánica? Existe una sustancia que es el hierro en forma de sulfato ferroso 2. Aquí está su fórmula, aquí está la sal pura y esta solución se mezcla con una solución de ácido tánico obtenido de agallas o tumoraciones que produce el roble. Entonces, el roble es picado por un insecto que es una avispa específica y le causa estas tumoraciones, y ese es el objeto, es hacer un nidito dentro del tumor que causa, y a eso se le llama agalla. Entonces, la solución del sulfato ferroso que tenemos aquí, mezclada con una maceración de las agallas de este árbol en especial, es lo que nos da esa tinta color café bastante oscuro que con el tiempo se vuelve un poco sepia, como lo vemos en el manuscrito. La escritura con esta tinta fue estándar en Europa por larguísimo tiempo. Se descubrió en el siglo V y hasta el siglo XIX se mantuvo en uso, incluso en el siglo XX a principios todavía había lugares en donde se usaba la tinta ferrotánica. Entonces aquí vemos el microanálisis por dispersión de energías de rayos X en la superficie del anverso oscuro de las muestras. Es decir, fue tan exquisito, ya voy a terminar, esta es la penúltima, que se escogió el fragmento donde estaba la tinta y con un diamante reactivo se logró especificar y sacar una curva como esta para saber que la composición era precisamente de hierro
principalmente en la tinta. Y para finalizar, solo quiero mostrarles el último de los estudios, que es el estudio de las filigranas o marcas del papel para saber el origen del papel. Y aquí vemos cómo el papel. Esta es una de las marcas del manuscrito original y este es un libro de referencia que el licenciado Juan Carlos Lejárraga nos prestó para saber que las filigranas que tiene el libro son genovesas. Entonces, sin lugar a dudas, el papel es genovés y la tinta es ferrotánica. Y lo interesante para finalizar es que esta es la marca de agua o filigrana que se encuentra en el manuscrito, pero casi con igual frecuencia se encuentra esta que está subrayada aquí en rojo. Esta resultó ser un enigma de tipo internacional, no solo nacional, porque era una filigrana no conocida en Europa. Y para poder decir esto con propiedad, estoy citando al doctor Balmaceda, que es precisamente la autoridad mundial en este tema. Y aquí se mira que él nos indica que esta parte de la filigrana indica que es genovesa también. Génova tenía el monopolio de la producción del papel que había heredado de los árabes, por cierto. Aquí tiene iniciales y lo más interesante es la golondrina volando y cantando que va aquí, que nunca había sido vista. De manera que termino aquí, no solo agradeciéndole su presencia, sino agradeciendo muy cordialmente y muy especialmente a las personas que me ayudaron en varios de todos estos análisis, pero muy en especial a la académica Coralia Anquisi de Rodríguez, a quien vemos aquí uniformada de blanco tomando las muestras con nosotros, al doctor Ferraza de Valencia, a la doctora Logeman, al doctor Fernando González, cirujano pediatra, a don Juan Carlos de Járraga y a Cintia Mejía, nuestra bibliotecaria, por su gran ayuda. Muchas gracias.